Esto depende más, digamos, del autor que estemos hablando. Porque dentro de la seducción aquí no hay, aunque hayan corrientes, aquí cada maestrillo tiene su librillo. Cada uno adopta su teoría como quiere y como puede, ¿vale? Para eso se puede recorrer un poquito cómo surge, digamos, el fenómeno de los PUA o de los pick-up artists, es decir, de los artistas del ligue, los artistas de la seducción, los artistas del levante en frío, que también se habla mucho en Latinoamérica. Es decir, gente que directamente pues sale a la calle una noche de fiesta o simplemente durante el día, lo que sea, y solamente interactuando con las chicas, pues terminan pues obteniendo su número de teléfono, simplemente ligando, se terminan yendo con ellas a través de lo que es eso, como una especie de despliegue de habilidades sociales para hacer, pues bueno, pues que la chica pues termine perfectamente prendada y seducida de estos Adonis modernos, ¿no? El inicio, de hecho, comienza más o menos a principios de los años 90, es decir, no es ni muy antiguo, pero visto desde aquí, sí tiene ya bastantes años atrás. Básicamente fue a través de ciertas personas que empezaron a aplicar una disciplina nueva, si se puede llamar como tal, emergente desde finales de los años 80, que era la PNL. O sea, utilizar la PNL para comunicación personal y utilizamos la PNL para seducción. Entonces, la programación neurolingüística para quien... eso, efectivamente, que no lo he dicho, programación neurolingüística. Vamos a utilizar la programación neurolingüística para seducir también, ¿no? Y claro, desde las experiencias de estas personas, pues decía que sí, que funcionaba a la perfección, que eras capaz de encontrar los esquemas de esta mujer, de estructurar estos esquemas de tal manera que terminabas haciendo que esta mujer, pues, porque le terminaras gustando, bueno, dentro de lo que es el propio lenguaje de la PNL. Todo así como muy cognitivista / gestáltico, porque de hecho la PNL, yo leí varias cosas y digo yo, vamos a ver, esto es cognitivismo ligado con la gestal, un poco. Sí. Lo que pasa que dentro del cognitivismo te puedes encontrar cosas que sí tienen muchísimas más solidez científica y la gestal, más pues bueno, ya hemos hablado de la gestal. Ya hemos hablado de la gestal. Entonces, poco a poco, aquello fue desarrollándose, se empezaron a crear los primeros foros y los primeros sitios web dedicados al tema, sobre todo foros, donde la gente compartía sobre todo sus experiencias, y de ahí empezaron a surgir nuevas personalidades más reconocibles. Una de ellas, un canadiense, cuyo seudónimo era Mystery, que hizo, digamos, con su juego indirecto y que terminó pues sentando las bases de lo que serían los PUAs en el futuro, gracias a que consiguió redactar y consolidar una metodología propia, aunque basándose en buena medida de su buena experiencia y dilatada experiencia en las habilidades sociales y tal, y ha sido posiblemente de los métodos que más han sido utilizados, que más han sido replicados y que además más consenso científico, si se puede decir que de alguna manera, tiene en cuanto a su propio funcionamiento. Es decir, no es una cosa infalible, pero es un método sólido. Es un método sólido que además tiene su propia lógica interna, ¿vale? Es un método en 3 pasos, en el cual el primer paso, pues, simplemente es como una presentación, una valorización propia. La segunda es intentar buscar que la otra persona también se valide contigo. Y un tercer paso, que ya está más indicado, pues bueno, hacia donde tú quieras llevar la conversación, la interacción. Hacia una terminología más romántica, hacia terminar en la cama o... lo que sea, ¿no? Entonces, es un método que dentro de su lógica muchos empezaron a replicar. Algunos intentaban sacar pues sus propias versiones del método. Otros intentaban, pues bueno, buscar otros métodos propios, lo que sea. Pero la base como tal ya estaba ahí. Justamente el boom, digamos, de los PUA empezó con una publicación en concreto, que fue a través del periodista Neil Strauss, que se metió, digamos, dentro de esos mundillos y terminó publicando el famoso libro El Método, el cual contaba las historias referentes a estos PUAs, ¿no? A Mystery, a todos los que estaban en ese momento y cómo era pues estar con ellos, cómo era dar clases con ellos y cómo era ligar con ellos, ¿no? Y ese libro, que de hecho lo recomiendo también, no es un libro
como de los coaches de seducción para aprender, sino que está contado en formato de novela, una novela autobiográfica de su propia experiencia. Pero aún así es muy útil porque habla mucho de los mensajes, habla mucho del lenguaje que se utilizaba dentro de estas comunidades, el cual el lenguaje es muy importante a la hora de entender muy bien cómo funciona este fenómeno. Y la verdad que llegaban a sacar conclusiones bastante interesantes a través de ese libro, como por ejemplo, se dejaba tras ver un poco como un submensaje de que realmente estos tipos que se dedicaban como a ligar constantemente con chicas y a mejorar lo máximo posible su imagen personal y esta cosa de crecimiento personal constante a través de la interacción y ligando con chicas, realmente dejaban entrever también un trasfondo de muchísimas carencias, de muchísimos problemas que intentaban a lo mejor ocupar o compensar, digamos, con este tipo de cosas. Muchísima inseguridad, ¿no? Al final, sí. de tanto que intentas ligar, solamente estás haciendo más obvio toda la inseguridad que tienes dentro. Exactamente, y no solamente, pero claro, él se refería también a los propios maestros, es decir, los maestros seguían teniendo éxito y en cierto modo creaban marca personal a través de eso, pero también transmitía también el propio temor que tenía el propio Neil Strauss, es decir, vamos a ver, en cuanto a los alumnos, a toda esta gente que estudie todo eso, siempre está ese temor de que se conviertan en robots. Es decir, de que se dedican exclusivamente como a repetir constantemente las mismas cosas, las mismas frases enlatadas, los mismos métodos una vez y otra vez, y al final terminas despersonalizándote, terminas perdiendo por completa toda tu personalidad, que de hecho es lo más valioso que tienes de cara a adentrarte dentro del mundo de la seducción, ¿vale? Y te terminas convirtiendo en eso, en una máquina sin sentimientos que se dedica solamente a seducir chicas, poco por inercia, poco porque ya no puedes parar. Entonces era un copia-pega de otras personas, además, es que era un robot completamente, simplemente repitiendo frasecitas y técnicas que has copiado de otra persona, y es que tú no estás presente ahí en la relación absolutamente. Entonces, te puedes ver que dentro de la comunidad ya no solamente ya se empieza a crear como unos métodos, se empieza a crear un lenguaje, empiezan a surgir las primeras historias relacionadas, sino que también desde las reflexiones internas te encuentras que hay gente que ya se está preocupando por unas posibles consecuencias de un mal uso de este tipo de cosas, ¿vale? Siempre está ahí el temor y, por supuesto, hay gente que va a utilizar esto de mala manera porque, vamos a ver, es una herramienta muy poderosa. Si a ti te dice, mira, te puedo enseñar habilidades sociales para que tú ligues todo lo que te dé la gana. Le puede ser igualmente útil a un chaval que no tiene a lo mejor mucho contacto social, pero sí le gusta desenvolverse, y también le viene muy bien a un psicópata que, pues bueno, que está buscando constantemente combustible. O sea, le viene muy bien a los dos. Le viene muy bien a los dos.